Dios les bendiga, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes en este día compartiendo la palabra de Dios. Hace una semana y media, 2 semanas, compartí un mensaje referente a las señales de los últimos tiempos. Sin duda, estamos en tiempos muy difíciles y ustedes han visto en las noticias que han pasado muchos acontecimientos naturales, como lo es los terremotos, los temblores en diferentes partes del mundo, diferentes partes de aquí de México. Y también les platicaba de los conflictos bélicos que han habido en diferentes partes del mundo. Sin duda, pareciera que el mundo se viene de cabeza, se está acabando, está haciendo un polvorín. En cualquier momento pareciera ser que esto fuera a estallar. La palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios también nos advirtió de estos momentos, nos habla de estos momentos difíciles, y en esta ocasión vengo a compartirles la segunda parte de ese mensaje. Y quiero que ahí en casa, si me pueden acompañar buscando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el 54. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué mensaje tan poderoso y tan precioso. Para entrar de lleno con este tema, quiero mencionarles que Pablo, desde el versículo 52 dice, en el 51 menciona él: he aquí os digo un misterio. Pablo estaba diciendo un misterio. La palabra de Dios está llena de misterios, pero este que Pablo estaba hablando era un misterio muy especial, sobre todo por lo que estamos pasando en estos tiempos. Todos los tiempos del Nuevo Testamento, como lo que escribió Pablo, son verdades que no son reveladas o no fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Y Pablo menciona este misterio denominado a lo que nosotros llamamos arrebatamiento. Y para eso quiero hacer una pregunta en relación a esto. ¿Cuál es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Y sí, la respuesta es muy sencilla. Dice la palabra de Dios también que habrá una última generación que, les comento, amigos y amigas, esta generación en la que estamos pasando, que no gustará de la muerte, ya que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados en el cielo para estar con Él, con el Señor Jesucristo. Hay un acontecimiento especial. La Biblia menciona que nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes. Son dos acontecimientos distintos. Uno, como ya mencioné, vendrá en las nubes, y en el otro, nuestro Señor Jesucristo pisará aquí la tierra. Pero en esta ocasión voy a hablarles del primer acontecimiento. Dice aquí la palabra de Dios que los que están muertos, los que aceptaron a Jesucristo en su corazón, estos
primeramente serán llevados en un abrir y cerrar de ojos al cielo con Jesucristo, al encuentro con nuestro Rey de Reyes. Posteriormente, los que estemos aquí en la tierra, los que hayamos hecho la voluntad de Dios, los que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hayamos siendo santos en esta tierra, seremos llevados incorruptibles al cielo, a las bodas del Cordero. También quiero mencionarles algo. La segunda venida, cuando el Señor Jesucristo venga y pise aquí la tierra, no es un misterio. Esta sí se reveló por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene que haber esta diferencia de estos 7 años que van a ocurrir después del arrebatamiento. La segunda venida, venimos con Jesucristo a establecer su reino. En el rapto o en el arrebatamiento, tiene el poder para sacarnos y llevarnos con Él. En Zacarías 14:4 dice así. Si pueden buscar ahí en sus casas, Zacarías capítulo 14, verso 4, dice así. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías nos está hablando aquí de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante dividir estos dos acontecimientos, porque no es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento. No, el arrebatamiento, repito, el Señor Jesús viene en las nubes. Nosotros seremos llevados, ya sea los que ya fueron muertos y recibieron a Cristo, serán llevados. Y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y tenemos a Cristo, al Espíritu Santo con nosotros, seremos llevados con Él a las nubes. Los que se queden aquí en esta tierra, vienen sucesos muy lamentables y muy difíciles que la generación, de hecho esta generación, los que nos quedemos, pasarán un momento crítico y muy crítico. Como he mencionado antes en el primer video, han habido muchos acontecimientos. Les mencionaba la vez pasada el terremoto que hubo en Venezuela, que hubieron muchos muertos, desaparecidos, miles de desaparecidos. Sin duda, daños muy complejos. Y actualmente siguen habiendo temblores y terremotos. El más reciente que hubo hace un par de días en Italia, para ser más exacto en Nápoles, hubo un sismo de 4.7, tan solo 4.7, que muchos dirán, pues aquí hay de 5, de muchos de 5.5, de 6 y no pasa nada. Pues en Italia hubo uno de 4.7 y hubieron varios edificios colapsados, cortes de luz, algunas personas heridas, en fin, hubieron daños cuantiosos. También han habido sucesos que siguen las guerras con Rusia, con Ucrania. Rusia atacó últimamente a Ucrania en la capital y dejó varios heridos, varios edificios dañados por esos misiles. Las guerras que continúan todavía en el Medio Oriente, con Israel, con la frontera de Gaza, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, siguen actualmente aumentando el nivel, y los de Irán ahora ya amenazan a los de Estados Unidos. Inclusive se han atrevido a amenazar al hijo del presidente Trump, así como a su esposa. Ya esto se está saliendo de control. Y también últimamente, no sé si han visto en las noticias, también en España está pasando algo muy crítico.
con esto de la inmigración de miles de personas, en especial de Marruecos, que están queriendo llegar a España, y esto ha causado una crisis tremenda. En España han habido muchos actos vandálicos, mucho caos, cortes de suministro de luz, en fin. Se menciona que son más de 60,000 personas que entraron al territorio español. Han habido muchas sediciones, y la palabra de Dios menciona esa palabra, que habrán sediciones en estos tiempos. Y muchos podrán decir que conflictos siempre han habido, pero no de esta magnitud, no de esta constancia, no de este tipo, que donde quiera al mismo tiempo esté pasando este tipo de cuestiones, que lo único que nos dice, nos alerta que ya nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. La palabra de Dios menciona mucho los dolores de parto cuando vengan estas últimas señales. Como ya saben, un dolor de parto, cuando una mujer tiene un dolor de parto, cuando ya son los últimos días, empieza a acrecentar ese dolor, porque ya va a nacer ese bebé. Asimismo, ustedes han visto, comparen, pregunten con sus abuelos, con personas mayores. Estos tiempos no son iguales a los que han habido antes. Ahora estos tiempos se han vuelto caóticos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Y no debemos de confiarnos, no debemos de bajar la guardia. Muchos, inclusive en la misma iglesia, estamos siendo indiferentes ante estas cuestiones. La gente prefiere seguir creyendo que aquí no pasa nada, sumergidos en sus propias vanidades, en sus propias formas de vivir, en sus gustos, en sus borracheras, en sus salidas, en disfrutar los deleites de la carne, fornicando, teniendo relaciones con cuantas mujeres o con cuantos hombres. Estamos pasando tiempos donde la humanidad se está alejando cada día más y más de Dios, y sobre todo que están siendo ellas invadidas bajo una cortina donde no les deja ver más allá. La batalla, inclusive, como ya mencioné, conflictos dentro de la misma iglesia, conflictos entre los hermanos, líderes, pastores, es absurdo. Debemos nosotros seguir adelante como iglesia, y eso hay que detenerlo ya. El mundo quiere normalizar el pecado también, con eso de las cuestiones de los trans, haciendo leyes donde dañan a los niños, sobre todo, haciendo esta última ley que quieren aprobar, no sé si ya lo aprobaron, creo yo, donde un niño ya puede cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. ¿En qué mundo estamos viviendo? Tanta inmoralidad sexual. Si uno va a la calle, ve cosas horrendas, y el mundo lo ve como algo normal, como que todas las cosas pasaran y no pasa nada. Isaías bien dice en el capítulo 3, verso 9, dice así: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. La palabra de Dios lo dice más clara. No sé por qué estamos viviendo en un mundo de fantasía, donde pareciera que no pasa nada. Ya son señales de los últimos tiempos, y debemos de cambiar, buscar a Dios, no buscar la idolatría. La palabra de Dios dice que hay que buscar a Dios porque es el único. Hay personas con las que he platicado, y lastimosamente me han dicho: ¿sabes qué? Es que esas cosas que han pasado, lo que está pasando en el mundo, siempre ha habido. Viven en un conformismo.
Y la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que el Señor Jesús ha retardado su venida, porque Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de este estilo de vida. Muchos dirán que echar una cerveza, 2 cervezas, salir a los antros es disfrutar la vida, vivir la carne. Creen que no va a pasar nada después, creen que esta vida es la única. No, viene una eternidad, ya sea para condenación o ya sea para vida eterna. De ti depende de qué camino llegues a tomar, el camino de la vida o el camino de la muerte. Te hago esa pregunta, contéstate. ¿Qué hay que hacer entonces? Buscar el reino de Dios y su justicia, es lo que dice. Aceptar a Jesús en el corazón, dejar de hacer las cosas de antes, arrepentirse. Si tú eres casado o casada y has engañado a tu esposo o a tu esposa, arrepiéntete. Pon un alto a tu vida, porque eso te está llevando al infierno, a la condenación. No sabes lo que va a pasar después los que se queden aquí. Viene lo que es un tiempo donde el anticristo va a gobernar. Y al principio va a 3 años y medio, de esos 7 años que les mencioné al principio, 3 años y medio va a dar una cara de ángel de luz. Va a tratar de ser, ahora sí, va a suplantar a Dios, de hecho, según él. Y muchas personas serán engañadas. ¿Por qué? Porque nunca voltearon a leer la palabra de Dios. Serán engañados muy rápido, muy fácilmente. Ese periodo se llama la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Es la otra pregunta. ¿Qué es la gran tribulación? Es un periodo de tiempo futuro donde hay 2 aspectos. El primero, esta gran tribulación tiene 2 propósitos. La primera, concluirá la disciplina con Israel. Hay muchos judíos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Eso va a tener el propósito de la gran tribulación, hacer que su pueblo sea disciplinado y vea el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda parte, juzgará la incredulidad y la maldad de los seres humanos, de los que se quedaron aquí en la tierra, los que cerraron su corazón a Jesucristo. Ese es el objetivo, el propósito. Qué difícil. También la palabra de Dios menciona, Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice así también en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La gran tribulación es identificada como el tiempo de la ira de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy claro, Dios quiere salvarte. Dios no quiere que pases esa gran tribulación. Ponte a cuenta con Dios mientras puedas ser hallado. También dice la palabra de Dios. La iglesia, amigo y amiga, no está destinada para esta ira que vendrá sobre el mundo. La Biblia dice que para que aparezca ese anticristo, la iglesia con el Espíritu Santo deben ser quitadas de en medio. Así que
Quizás escuche de prospectos de anticristos, pero todavía no va a ser reconocido hasta que la iglesia y el Espíritu Santo sea quitada de esta tierra cuando sea el arrebatamiento. Esto lo menciona en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 7, dice así: y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo, a la iglesia de Dios. Cuando ya sean quitados, ahí se va a manifestar el anticristo, como ese ángel de luz, como ese Dios que va a engañar a la humanidad. Y la palabra de Dios dice también que muchos millones serán engañados por ese espíritu engañador o ese ser que va a estar gobernando al mundo 7 años. La palabra de Dios dice: ¿cuándo aparecerá el anticristo? Vayamos en Apocalipsis capítulo 6. Mejor lo vamos a leer. Apocalipsis está en el último libro de la palabra de Dios, en capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es uno de los sellos. A él se refiere al anticristo, ya que dice que va a aparentar una figura de paz cuando no lo va a hacer. También quiero mencionarles la parte tan hermosa que cuando estemos en las nubes, en las bodas del Cordero. En Apocalipsis capítulo 19, verso 9 dice así: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria a Dios. Entonces los que si estamos nosotros a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, si estamos apartados del mal, seremos llevados en ese momento, que en cualquier, como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados y transformados en los cielos. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Así que, ahora sí, ¿cómo decirte, amigo y amiga? Tienes que aceptar a Jesucristo, no tienes que rechazar ese regalo de la vida eterna. Tienes que dejar por un lado, como ya mencioné, el pecado. Tienes que dejar por un lado la idolatría, porque la palabra de Dios, si la lees, me gustaría que la leyeras más y más. No se menciona ídolos para nada. El único que se le da la gloria y la honra es a nuestro Dios Todopoderoso, a uno solo, no a ningún santo, mucho menos a ninguna entidad maligna. Hay muchos que creen en cosas de la muerte cuando Dios es vida. Así que te pido que ahí en casa hagas una oración si estás arrepentido. Si sabes de la verdad, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y confiesa tus pecados. Confiesa que Él es tu único y verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él dio su sangre. Él pasó momentos críticos. Fue golpeado. Sufrió látigos con unas puntas que le sacaban la piel y salía la sangre por montón. Y aunado así, estar en la cruz, clavado en las manos, en los pies, una corona de espinas, todo ese sufrimiento que tú pasaste en tu oración. Reconozco
que tú eres el único que dices tu vida y no hay nadie más que sino solamente a ti, Señor Jesucristo. Creo también que tú resucitaste al tercer día y creo que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Si tú hiciste esa oración, ya estás en el libro de la vida y hay que vivir una vida en santidad. Congregarte también, porque no solamente es aceptar a Jesús, sino es un compromiso de congregarte y asistir a una iglesia cristiana. Recuerda, amigo, estamos en tiempo de misericordia. Dios ama a México. Dios ama a México y Dios te ama a ti. Que Dios te bendiga. Bendiciones.